28 de junio de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Estarán Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha. Juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el sacerdote José Carlos Tuárez. ¿Bajo qué causales se lo podría destituir? Reformas a las competencias del Consejo de Participación y al Código de la Democracia. Además, nos acompañará Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular. Petición para que se vincule a Rafael Correa, expresidente del Ecuador, en el proceso del caso Arroz Verde de aportes ilegales a las campañas de Alianza País. También estará Arturo Moscoso, abogado, politólogo, catedrático en Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito y de la UTLA. Eficacia jurídica de la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario, cuando la Constitución dice que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Y para interpretar la Constitución se requieren 7 votos afirmativos de los jueces y no 5. Una nueva forma de financiar sobornos de Odebrecht sale a la luz. Habría utilizado empresas aseguradoras para desviar fondos. Los seguros de los proyectos Pascuales Cuenca y Daule Vinces fueron traspasados a una financiera de la constructora brasileña. El monto de los seguros supera el $1.000.000. La nueva práctica se revela por los archivos obtenidos por el portal La Posta y que se hicieron públicos a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en colaboración con Diario El Universo. El diario publica que Odebrecht habría utilizado empresas de seguros para desviar fondos de las obras Poliducto Pascuales Cuenca y el trasvase Daule Vinces. Las pólizas de ambas sumaron 1.1 millones y fueron firmadas primero con la aseguradora ecuatoriano-suiza, empresa nacional que luego firmó un reaseguro con la extranjera Ocean Re en Barbados. Y esta última habría cedido su póliza a Nashville, una empresa que está relacionada con el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht que administraba los pagos ilícitos. La primera se habría quedado con una comisión de 71.000 y la segunda con 33.000. El resto, casi 1 millón, se habría transferido a Nashville. Existe una tercera póliza que costó 1.6 millones, negociada bajo el mismo mecanismo. El abogado de ecuatoriano-suiza Eduardo Carmignani señaló que la aseguradora no conoce a Ocean Re, pero que se hizo el negocio con ellos porque el intermediario de seguros Acertec lo propuso así. La decisión de aceptar fue una decisión comercial que tomó Ecuatoriano-Suiza. Lo que nosotros hemos explicado es que la operación fue planteada en esa forma por Acertec. Nos contactamos con Acertec, que sería la intermediaria, para obtener una versión y nos señalaron que su respuesta será enviada por correo electrónico. A través de esta práctica, Odebrecht habría financiado sus sobornos sin que las autoridades se den cuenta. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Samantha, amigos televidentes, muy buenos días. El país no termina de entender cómo alguien que incurrió en tantas irregularidades para su proceso de inscripción terminó viéndola aprobada para luego recibir una votación importante que lo terminó catapultando al Consejo de Participación Ciudadana. Resulta que el sacerdote José Carlos Tuárez ha tenido quizás con ayuda divina el don de la ubicuidad que le permitía estar en 2 lugares al mismo tiempo y desarrollar actividades en sitios distintos de manera paralela. Además, la capacidad de ser invisible porque asegura que ocupó cargos que nadie más que él afirma haber desempeñado. En latín, fraus es la palabra con que se define una acción contraria a la verdad y la rectitud. Fraus, en español, significa fraude. A esta hora nos acompaña el asambleísta Fabricio Villamar de los registros de Creo. Asambleísta, usted ha recogido firmas para iniciar un juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿En qué se fundamenta su pedido? Buenos días. Buenos días, Lenin. Buenos días, amigos, amigas. La razón es que el señor Tuárez está implicado en el cometimiento de varios
inhabilidades que le impiden seguir en su cargo. Pongámoslo en estos términos. La Constitución en su artículo 131 establece quiénes pueden ser los sujetos pasivos de un juicio político, entre estos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. El artículo 46 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana dice que los miembros del Consejo cesarán en sus funciones, ya sea por juicio político, por incumplimiento de la Constitución o la ley. ¿Y qué dice la ley? La ley en su artículo 21, la misma del Consejo de Participación Ciudadana, dice que están prohibidos de ejercer o de ser nombrados quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía en servicio activo y quienes sean representantes de un culto religioso. El señor Tuárez es representante de un culto religioso, por lo tanto, a más de la falta de probidad y las inhabilidades mencionadas, es imposible que siga en el cargo y para esto se sigue el juicio político. Las firmas para dar inicio a este proceso de juicio las tiene ya. Pero en la Asamblea Nacional se sabe, puede ocurrir cualquier cosa y lo hemos visto. ¿Quién nos asegura que pese a las violaciones flagrantes cometidas por el sacerdote Tuárez, este juicio político pueda llegar a determinar las sanciones que la ley contempla? No hay garantías. Lo que podemos decirle es que en este momento tenemos más firmas de las que se requieren de acuerdo a la Constitución para iniciar el juicio político. De la misma manera, hemos levantado las firmas necesarias para ir al juicio político en contra del Consejo Nacional Electoral, porque el haber permitido la calificación de Tuárez también los hace reos de juicio político. Ahora bien, no solamente es importante tener las firmas para iniciar el proceso, es importante tener los votos para que el proceso continúe y llegue a la censura y destitución del señor José Tuárez. Por lo tanto, no solamente hay que sustentar el proceso en derecho como se requiere y constitucional y políticamente, sino que adicionalmente se requiere un acuerdo de las bancadas y por eso será importante que los ecuatorianos sepan qué bancadas y qué organizaciones políticas respaldan el juicio político en contra de Tuárez y cuáles no. Y precisamente eso es lo que le quería preguntar. ¿A quién tiene Tuárez en la Asamblea? Por el momento lo que he visto es una airada defensa de la gente de la Revolución Ciudadana a favor de Tuárez. Aparentemente el señor Tuárez se ha apropiado del discurso de la Revolución Ciudadana y está de alguna manera protegido por ese grupo político, ¿no? Es decir, no habría manera al día de hoy de asegurar que no ocurra lo mismo que pasó con María Fernanda Espinosa, donde todos decían un día que la iban a censurar, pero a la hora del té hubo colada. A ver, lo que esperamos nosotros es que una vez que el fundamento sea compartido con todos los ecuatorianos y presentemos la documentación del juicio político la próxima semana, las organizaciones políticas sean transparentes y claras y expresen si van a estar a favor o en contra. Y tengamos los ojos puestos en mis colegas y en todos los miembros de las bancadas para ver si en el momento de la votación a alguien no se le ocurre que tiene que salir a hacer una llamada urgente o justamente en ese momento hay que irse al baño. Habrá que ver. Hay quienes señalan que la ley indica que a Tuárez lo pueden enjuiciar políticamente por incumplimiento de funciones y solamente por eso. Si recién está comenzando sus labores, ¿cómo se podría aplicar esa causal? Porque no es ese precisamente la causal. El asunto es el siguiente. Los funcionarios públicos estamos sujetos a varios tipos de responsabilidades. Responsabilidades administrativas con la Contraloría, responsabilidades civiles y penales con la justicia, como por ejemplo las que tendrá que enfrentar el señor Tuárez por falsificación de documento público, por uso doloso de documento público y por la falsedad testimonial que puso en la declaración que presentó para la calificación de su candidatura. Pero adicionalmente, cierto rango de funcionarios públicos tiene responsabilidades políticas. Este es el caso de Tuárez. No tiene que ver con que recién está 2 semanas, tiene que ver con que el señor no podía ser electo, pero una vez que ha sido electo no puede ejercer porque tiene una prohibición legal. Pero como si esto fuera poco, pone en riesgo la separación Iglesia-Estado, pone en riesgo el modus vivendi firmado por el Ecuador en 1937, altera los conceptos iniciales de la Ley de Participación Ciudadana que en el artículo 2 establecen que ese consejo tiene que actuar con ética laica. Mire, todos los sacerdotes hacen un voto de pobreza, castidad y obediencia. A nosotros no nos interesa el voto de pobreza del señor, que allá se arregle con quién le dio el camión, quién le dio el departamento o quién le dio las pólizas. No nos interesa el voto de castidad, que se arregle con sus feligresas. Lo que realmente debería importarnos es que una vez que sigue siendo cura,
representa a la Iglesia y es la representación de la Iglesia en la toma de decisiones de un importante estamento del Estado. Esto evidentemente rompe la necesaria separación Iglesia-Estado que debería cuidarse. Fabricio, le pregunto, ¿no es que a Tuárez se lo está persiguiendo porque resultó ser tan correísta que se le sale por debajo de la sotana? No, no, para nada. Independientemente de que parezca un Correa con sotana, no es esa la causa. El verdadero tema aquí es, el señor está inhabilitado de participar. Tiene falta de probidad, tiene incumplimiento de la ley. Sí, hay responsabilidades del Consejo Nacional Electoral Transitorio, pero no podemos decir, lo que pasa es que como ya le calificaron, entonces no importa que haya mentido porque tendríamos un sujeto que tiene una evidente falta de probidad en una de las instituciones de control del Estado y que aquí no ha pasado absolutamente nada. No es así, no se sostiene. Sería una estulticia jurídica tratar de sostener que como ya fue calificado, ya fue electo, no hay nada que hacer con el señor. Pero resulta que si Tuárez fue candidato es porque hubo un Consejo Nacional que le permitió serlo, un Consejo Nacional Electoral, y si es integrante del Consejo de Participación Ciudadana es porque la Asamblea lo posesionó. ¿Qué hacemos con esas otras responsabilidades? Lo invito a escuchar lo que dijo César Cárdenas del Observatorio de Servicios Públicos y también denunciante del sacerdote. Hace pocas semanas, antes que sean posesionados, nosotros presentamos a la Asamblea Nacional justamente una solicitud de que no sea posesionado porque está impedido por la ley, por la propia ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, que dice que los representantes de cultos religiosos no pueden desempeñarse como consejeros de este Consejo de Participación Ciudadana, pero sin embargo la Asamblea Nacional lo posesionó. ¿Qué hacemos con esas otras responsabilidades, Fabricio? Lo dicho. Hay responsabilidades penales que tendrá que ejecutar la persona que usted entrevistó hace unos segundos. Entiendo que han presentado ya el libelo en contra del señor Tuárez en la judicatura y lo mismo sucederá con la Fiscalía, que en los próximos días tendrá que procesar las múltiples acusaciones que tiene. Pero la Asamblea, para este caso específico, por pedido del legislador que le está hablando, va a llevar el juicio político. Lo presentaremos la próxima semana. Entiendo que van en los próximos días a presentarse nuevas alegaciones en contra de Tuárez y posiblemente en contra de otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Independientemente de eso, este proceso tiene que continuar. No, pero yo le preguntaba por las responsabilidades del Consejo Electoral Transitorio, que fue quien permitió el inicio de todo esto. El juicio político en contra del Consejo Electoral Transitorio también tiene que darse y yo creo que en la Asamblea existe un consenso al respecto, tanto del transitorio como del actual, pero por causales diferentes. ¿Y los legisladores que lo posesionaron, qué hacemos con ellos? Bueno, los legisladores que lo posesionaron tienen la oportunidad de corregir el entuerto sumándose al juicio político. En la sesión 604 del Pleno, usted propuso que se reforme la Constitución en algunos temas. Uno de ellos refiere a las competencias del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es el punto allí? Es que hay dos posibilidades. El día de ayer la Asamblea volvió al debate de las reformas y enmiendas constitucionales. Hay dos caminos que se pueden entender en la Constitución para la reforma, fuera de la posibilidad de la consulta mediante una Asamblea Constituyente, que son la enmienda y la reforma constitucional. La reforma constitucional se la planteará en términos de o se elimina el Consejo de Participación Ciudadana de la estructura del Estado o se acotan sus funciones. Esa es una decisión que tendrá que tomar la Asamblea en los próximos días. Ayer lo que hemos planteado es que hay varias iniciativas de reforma constitucional y lo que deberíamos hacer es agrupar las que son reforma parcial, agrupar las que son enmienda, mandar esto a la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional nos indique cuál es el camino. Eso es lo que tiene que hacer la Corte y en función de eso la Asamblea empieza el debate para la reforma constitucional. Usted sabe que esa reforma necesita 2 debates mediando 90 días, hecho lo cual se consultará a los ecuatorianos. En otro tema, y para finalizar esta entrevista, Fabricio, ¿qué pasa con Arroz Verde en la Asamblea? Resulta que se denuncia una trama de corrupción donde el Estado candidato hacía sentir su poder a través de un chantaje directo a los contratistas. Tienen información, ya mismo se termina el plazo para reformar el Código de la Democracia y que entre en vigencia antes de las próximas elecciones y parecería que no se avanza en nada.
Nuevamente, las reformas al Código de la Democracia sí están en la Asamblea, pero adicionalmente nos permiten saber que hay que fortalecer muchísimo más la normativa de control. En el caso Arroz Verde, se está mencionando solamente a los directivos de los partidos o a las aportaciones que se hicieron, pero resulta que se necesita también tener claro qué pasará con las empresas que hicieron estos aportes, porque resulta que estas empresas tienen que tener responsabilidades con el SRI. Mire, si es que el sistema de cruce de facturas lo que hacía es que alguien de Alianza País ordenaba que se impriman camisetas, por ejemplo, Odebrecht las pagaba o las pagaba Hidalgo Hidalgo, las pagaba Fopeca o las pagaba SK o las otras beneficiarias de los contratos con el Estado. Evidentemente esas empresas cogían la factura y con esa factura se bajaban el impuesto a la renta o bajaban las utilidades. Al bajarse el impuesto a la renta perjudicaron al SRI y al bajarse las utilidades perjudicaron a los trabajadores. Pero aquí hay un elemento más. Si es que la Superintendencia de Compañías está en conocimiento de esto, ¿qué ha hecho la Superintendencia de Compañías respecto de estas empresas? Y si es que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado sabe de este ilícito, ¿qué ha hecho respecto de estas empresas? Porque es evidente que este tipo de violaciones deberían de alguna manera llevar a la sanción también a las empresas. Y sí, pero las reformas al Código de la Democracia que están en la Asamblea, ¿por qué no se avanza con el tratamiento? Quizás porque la transparencia asusta a algunos y prefieren mantener el mismo esquema clientelar de recibir aportes de muchos a cambio de favores futuros si es que se llega a ganar. Yo pensaría que no, pero acuérdese que también el Consejo Nacional Electoral está constitucionalmente facultado para presentar proyectos de reforma en materia electoral. En algún momento determinado yo creo que tienen que reunirse las organizaciones políticas, comentar hacia dónde hay que llevar esto. Tenemos que salir del sistema de mayorías porque la Constitución no está respetando, el sistema de asignación de escaños no está respetando el concepto constitucional, el precepto constitucional de que hay que reconocer a las minorías también. Hay que reformar los distritos electorales, hay que de alguna manera fortalecer el control de esta influencia del financiamiento irregular en las organizaciones políticas. Todo eso está pendiente y en efecto el tiempo se acorta. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo, gracias por venir a Contacto Directo. Buen fin de semana. Y tras la pausa, Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular. Petición para que se vincule al proceso del caso Arroz Verde de aportes ilegales a campañas electorales de Alianza País al expresidente Rafael Correa. Ya volvemos. En este país nos acostumbramos a que mucho se denuncie, pero a tener pocas sentencias en firme, a que las denuncias se realicen en distintos espacios y no precisamente ante la función judicial, y a no tener sentencias en firme. Por eso, cuando lo de Jorge Glass llamó tanto la atención que César Montúfar se presentara como acusador particular, y resulta que ahora Unidad Popular pide que se formulen cargos contra Rafael Correa por el caso Arroz Verde. Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, buenos días. ¿Ustedes van a ser denunciantes particulares? Muy buenos días, Lenin. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Por supuesto, los perjudicados de esta red de corrupción que durante 10 años acabó con el pueblo ecuatoriano somos 17 millones. Unidad Popular, en función de aquello, ha exigido en principio que la Fiscal General del Estado vincule bajo el delito de delincuencia organizada a Rafael Correa y su banda. ¿Y cuál es esa delincuencia organizada? Para que el pueblo ecuatoriano tenga absolutamente claro, el artículo 369 del Código Integral Penal define que la delincuencia organizada es cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo para cometer varios delitos en beneficio propio de manera permanente. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en el caso de Rafael Correa y su banda. Para que veamos cuál es efectivamente el esquema de esta delincuencia organizada. Al más alto nivel de la dirección del Estado, empezando por la Presidencia de la República, había un capo, un mando, quien tenía el poder, quien tomaba las decisiones, quien negoció, por ejemplo, con Lula da Silva el retorno de Odebrecht al Ecuador luego de haber incumplido precisamente las leyes, quien determinó, por ejemplo, que en un segundo espacio Jorge Glass sea el responsable de los sectores estratégicos, que puedan negociar con las empresas extranjeras negocios por cerca de 7.000 millones de dólares. Estamos hablando de Odebrecht, Sinohydro, entre otras. Un grupo de ministros de Estado
que eran los encargados de contactar y concretar los aportes, las coimas, frutos precisamente del soborno a estas empresas. Hay que recordar que esas coimas salían del propio pueblo ecuatoriano en los sobreprecios en esos multimillonarios contratos. Y por supuesto, un grupo operativo donde estaba la señora Pamela Martínez, que no hay que olvidar que era asesora particular del presidente de la República, que funcionaba como contadora, quien disponía los pagos, y algunos recaudadores, como el propio señor Pedro Espinosa, que luego, en otro ámbito, pasó a ser investigador de Odebrecht. Estamos hablando entonces de una estructura organizada, plenamente identificada, con roles definidos, que duró 10 años haciendo y deshaciendo efectivamente con los fondos del pueblo ecuatoriano. Eso debe ser castigado. Pero Giovanni, usted dice una estructura organizada plenamente identificada por ustedes, porque en la Fiscalía parece que no lo tienen lo suficientemente claro, tan así que Rafael Correa no ha sido vinculado al proceso. Bueno, yo creo que la Fiscalía debe ir sumando los indicios, que son muchos, las pruebas que se van contrastando en la investigación. Están los cuadernos de la señora Pamela Martínez, que es muy expresa cuando dice de quién recibía las disposiciones, quién tenía la capacidad de generar los acuerdos con Odebrecht, con Sinohidro, con otros sectores empresariales. ¿Quién disponía los ministros? Hoy mismo la Fiscalía tiene vinculado a 7 ministros de Estado por distintos delitos: cohecho, concusión, peculado. ¿Pero qué dicen esos apuntes de Pamela Martínez que les permiten a ustedes llegar a esa conclusión, insisto, a la que todavía la Fiscalía no ha llegado? Entendemos que la Fiscalía tiene que llegar a esa conclusión, porque es evidente que tenía el mando de Rafael Correa. No solamente los cuadernos, sino también los correos, también las versiones. Y ahora mismo, cuando hay nuevas filtraciones de la propia Odebrecht respecto al pago de coimas, por cada uno de los casos, cantidades, están a la vista del pueblo ecuatoriano. Y por eso es que reclamamos a la ministra fiscal del Estado que actúe sin temor y sin favor, y efectivamente nos plantee el tema de justicia para el pueblo ecuatoriano. Ahora, estamos ante este escenario de aportes por parte de grandes corporaciones para financiar campañas electorales. El tema está judicializado, cada día aparecen nuevos indicios, más pruebas, pero no se cambia la estructura. El código de la democracia sigue allí. La cama está hecha para que todo se siga manejando de la misma manera. Creo que de esta dolorosa lección que hemos visto en las últimas revelaciones de Arroz Verde, donde se establece que las fuerzas políticas vinculadas al correísmo, me refiero a la lista 35, pero también a la lista 5 de Compromiso Social y la lista 11 del señor Jimmy Salazar, cónyuge de Pamela Martínez, nos plantea un desafío a la democracia ecuatoriana. Es indispensable, es urgente limpiar de dineros de corrupción la política ecuatoriana. Esas 3 fuerzas políticas hemos planteado a la Fiscalía General del Estado, al propio Consejo Nacional Electoral, deben ser investigados en sus cuentas. Es evidente que han utilizado doble contabilidad y han recibido dinero ilícito y han cometido delitos. Pero por otra parte, a propósito de las reformas al Código de la Democracia, es indispensable, por ejemplo, reformar aquel elemento que establece que las infracciones electorales caducan a los 2 años. Este delito, el financiamiento ilícito en campaña electoral, debería ser, igual que en el ámbito penal, imprescriptible, y debe ser un motivo para que esas fuerzas políticas, por ejemplo, deban responder e inclusive puedan ser desaparecidas. No hay que olvidar que la Contraloría General del Estado en los últimos días hizo público cómo la lista 8 de Avanza recibió aportes ilegales de trabajadores de la Seguridad Social precisamente porque Ramiro González dirigía esa entidad, y que también se estableció en la Contraloría que Richard Espinosa, también director del IES, estableció similares aportes para su grupo al interior de Alianza País. Eso debe cambiar, debemos limpiar la política de la corrupción. Ahora, si se tiene certeza de que las campañas políticas han estado manchadas por la corrupción, se tiene la certeza de que fueron financiadas de forma irregular, ¿por qué cree usted que las organizaciones políticas que tienen la capacidad de tomar acciones y de reformar ese código de la democracia para evitar que estos asuntos continúen siendo moneda de curso legal, no lo hacen con la celeridad que el caso amerita?
Yo creo que estas organizaciones políticas, las que están representadas en la Asamblea Nacional, tienen un desafío: mostrarle a la población que tienen las manos limpias y que no temen a estas reformas. Nosotros, como Unidad Popular, junto a las organizaciones sociales, vamos a estar atentos y movilizados. Aspiramos que haya esta reforma. Si no, en todo caso, siempre queda la posibilidad de denunciar a quienes, sea por financiamiento ilícito. Hemos visto, Lenin, en la última campaña electoral, campañas multimillonarias de concejales mucho más allá de las presidenciales. Eso no puede ocurrir. Estamos hablando de que empresas como Odebrecht, Sinohydro han puesto asambleístas y presidente. Eso no puede seguir ocurriendo en este país. En función de lo dicho, ¿cómo asegurar que Arroz Verde no terminará siendo una suerte de cortina de humo donde no vamos a encontrar nada de provecho para las minorías? Mire usted, no se recupera nada de lo robado y desde el gobierno ya se está pensando incluso en ver qué impuestos se incrementan. Precisamente el gobierno, en lugar de estar pensando en impuestos, en privatizaciones, debería dar el paso siguiente, es decir, enjuiciar no solamente a los correístas y buscar la ruta del dinero, seguramente en paraísos fiscales, sino también ubicar a las grandes empresas corruptoras como Odebrecht, que hoy se ha demostrado que han participado en jugosos y multimillonarios negociados. Estamos hablando ahora incluso del Metro de Quito, de la Ruta Viva. ¿Es posible recuperar el dinero? Pensamos que sí. Veamos, en noviembre Colombia recuperó 280 millones de Odebrecht. Caso similar en el caso del Perú, en febrero se recuperaron 250 millones. El tema es que no hay decisión política. Aspiramos a que el Procurador General del Estado, a que la Superintendencia de Compañías, y si no, obviamente en el ámbito penal también vamos a actuar. Es necesario que el pueblo ecuatoriano recupere lo robado. Y por si acaso, ¿usted sabe en qué se halla esta Comisión de Lucha contra la Impunidad que se formó hace poco y que se presentó a los miembros ante la prensa? Se lo pregunto a usted porque la verdad es que yo no sé en qué se halla. Bueno, yo creo que el gobierno en general en el tema de la lucha contra la corrupción ha hecho muchos ruidos y pocas nueces. Creo que ahora las últimas revelaciones que ha hecho la prensa respecto a las coimas de Odebrecht, que no han sido 33 millones, sino más de 50 millones, que establecen más de 7 megaobras, hace y pone a prueba al gobierno en qué medida toman acciones penales para recuperar los dineros robados. Hay empresas que no solamente coimaron, no solamente se hicieron de los contratos, sino que hicieron mal las obras. Ahí está la refinería de Esmeraldas, la famosa repotenciación, más de 1.500 millones de sobreprecio y está mal hecha. Pero adicionalmente, todas estas empresas recibían un servicio completo, evadían impuestos. Basta ver los correos de doña Pamela Martínez, donde se establece que, por ejemplo, Odebrecht, por gestión del presidente de la República, recibió el favor de la Corte Constitucional para eliminar los impuestos y el pueblo ecuatoriano fue estafado en 55 millones de dólares. Eso nos plantea la necesidad de la justicia inmediata. Giovanni Atariguana, director de Unidad Popular, gracias por venir a Contacto Directo. Muy amable. Y cuando regresemos, Arturo Moscoso, abogado, politólogo de la Universidad San Francisco de Quito y la UTLA, la eficacia jurídica de la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya volvemos. Diversas reacciones genera la decisión de la Corte Constitucional de aprobar el matrimonio igualitario. Hay voces que se levantan y lo apoyan abiertamente, otras que lo rechazan. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Le damos la bienvenida al doctor Arturo Moscoso, abogado, politólogo y profesor universitario. Doctor, buenos días. ¿Tiene errores la sentencia de la Corte? Bueno, buenos días, Lenin. Un gusto estar aquí y un saludo a la audiencia del programa. Yo creo más bien que ambas sentencias que permiten ahora el matrimonio igualitario son impecablemente bien razonadas. Yo no le encuentro realmente alguna problemática en relación a su aplicación ni nada por el estilo. Se ha hecho una interpretación muy clara sobre la necesidad de permitir el matrimonio para todos los ecuatorianos sin importar su orientación sexual. La sentencia señala lo siguiente:
La Corte Constitucional analiza el valor jurídico de la opinión consultiva, interpreta la norma constitucional y establece los efectos jurídicos de esta interpretación constitucional. El artículo 160 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales señala que la promulgación de un dictamen interpretativo requiere el voto conforme de 7 jueces de la Corte Constitucional y el tema del matrimonio igualitario solo tuvo 5. ¿Qué pasó allí? Que hay algo que no cuadra, ¿no? No, en absoluto. Lo que pasa es que los dictámenes interpretativos, en este caso no era un dictamen interpretativo, era una consulta de norma que se elevó a la Corte Constitucional a través de la Corte Provincial y que ha sido resuelta conforme lo determina la Constitución y la Ley de Garantías Constitucionales en relación al trámite que se le veía dar. ¿Se equivocaron entonces los jueces al poner en la primera hoja de la sentencia que estaban interpretando la norma constitucional y estableciendo los efectos jurídicos de esa interpretación constitucional? No, en absoluto, porque la interpretación que los jueces hacen en este caso es una interpretación de una consulta de norma que venía de una corte inferior. Hay quienes señalan que, si bien es cierto que la Corte Constitucional tiene la misión de ser la máxima intérprete de la Constitución, para ello deben cumplir con los requisitos y que aquí no se ha cumplido con lo que señala la norma y más allá de los acuerdos o desacuerdos con el contenido de la sentencia, resulta que estamos ante un asunto de forma que no se debería obviar. Doctor, su criterio. No, como le decía antes Lenin, y yo no encuentro en la sentencia ningún error en la forma. Creo que la Corte ha actuado como ya formalmente como debía actuar. La Corte emite su dictamen como un cuerpo colegiado integral. No pensemos que solo son 5 votos, sino que la Corte es la que está determinando y decidiendo sobre la posibilidad de establecer en el Ecuador el matrimonio igualitario. Y repito, formalmente yo no le encuentro errores ni mala fe ni ninguna otra circunstancia que pudiera poner en duda el peso jurídico de esta sentencia. Ahora, el presidente de la Corte, su voto, señala que la Constitución es bastante clara, que el matrimonio corresponde a hombre y mujer y textualmente indica lo siguiente, como juez constitucional, que ni siquiera para proteger un derecho humano debemos convertirnos en sepultureros de la Constitución. Estamos en el siglo XXI, indica Salgado. Para la vigencia de los derechos, el Estado constitucional siempre contó con la institución de la reforma constitucional que permite modificar la Carta Fundamental. Hay que tener presente que el juez constitucional no es un legislador y menos todavía legislador constituyente. Doctor Moscoso, ¿qué hacemos con el criterio del titular de la Corte Constitucional? Bueno, yo respeto mucho el criterio de mi maestro y mi amigo, el doctor Hernán Salgado, al que le tengo mucho respeto y aprecio. Creo que es uno de los mejores constitucionalistas del país, pero en su interpretación, o mejor dicho, su interpretación es restrictiva. Y en derechos humanos las interpretaciones restrictivas no caben. La forma de interpretar en derechos humanos la Constitución y la aplicación de un tratado internacional, de una convención o en este caso de una opinión consultiva, tiene que ser la que sea más favorable a los derechos humanos. En este caso en particular hay una disposición en la opinión consultiva que dice que todos los estados partes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos debemos adaptar nuestros ordenamientos jurídicos para permitir que el matrimonio, que es un derecho humano, eso está contemplado en la mayoría de ordenamientos internacionales de derechos humanos, sea permitido en nuestro ordenamiento jurídico. Claro, doctor, pero una cosa es adaptar y otra cosa es saltarse el ordenamiento jurídico. El 424, y usted lo conoce perfectamente, de la Constitución, señala que las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, porque en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. ¿No estamos cayendo quizás en esto?
No, no, Lenin, para nada, más bien al contrario. Lo que se está haciendo, y yo incluso he escrito un artículo el día de hoy en El Comercio, lo que se está haciendo es respetando el espíritu de la Constitución. ¿Cuál es el espíritu de nuestra Constitución? Nuestra Constitución, recuerden, Lenin, que es garantista. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre nuestra Constitución siempre van a estar los derechos humanos. Cuando una norma de la Constitución se oponga a un derecho humano en particular, siempre tendrá más peso los derechos humanos, y así hay que interpretarlo desde una forma evolutiva, desde una forma desde el bloque constitucional que implique el reconocimiento efectivo de los derechos que están en juego. En este caso en particular, los derechos que estaban en juego era el derecho al matrimonio para todas las personas, sin importar nuestra orientación sexual. Y así lo ha interpretado la Corte Constitucional, como debía hacerse. No podemos nosotros, y ese es el espíritu de la Constitución, no podemos nosotros por darle un carácter restrictivo a la interpretación que apliquemos cuando hablamos de derechos humanos. Pero, y le pregunto, permítame ponerme en este rol de abogado del diablo, pero sí podemos entonces coger y extender y ampliar un artículo que es tan claro y que dice, un artículo de la Constitución y que es tan claro y que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Es que cuando la Corte decide acoger la opinión consultiva como parte de nuestro ordenamiento jurídico, también es parte de nuestro ordenamiento jurídico el hecho de que el matrimonio esté permitido entre hombre y mujer, pero también esté permitido entre parejas del mismo sexo. No se está reformando nada, simplemente se está ampliando el derecho que tienen los hombres y las mujeres en el Ecuador de contraer matrimonio a parejas del mismo sexo. El juez constitucional Ali Lozada, en su voto concurrente, señaló que no se podía arribar a la resolución de la Corte sin declarar inaplicables 2 artículos del Código Civil y la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, y eso tampoco se ha hecho. Hay quienes señalan pues que allí consta un nuevo error de forma. No, la interpretación del doctor Lozada es un tanto diferente a la interpretación de la sentencia del doctor Ávila, pero las normas legales inferiores a la Constitución, de las que ahora forma parte la interpretación de que el matrimonio está permitido para todo tipo de parejas, tienen que adaptarse a esa nueva realidad. En ese sentido, pues la sentencia del doctor Lozada adapta esas normas pidiendo o ordenando la reforma de esos 2 artículos en particular, ¿no?, que limitaban el matrimonio a parejas del mismo sexo. Es decir, automáticamente esas normas entran en contraposición con la Constitución y con el sistema de derechos humanos y deben reformarse. Quizás hubiera sido mejor ser un poco más claros y ponerlo pues por escrito, ¿no? Bueno, pero el tema ya está en la Constitución. La Constitución contempla que ninguna norma puede estar en discordancia con la Constitución y con los derechos humanos. Una encuesta que circuló, doctor Moscoso, hace un par de días dice que solo un 23% de la población señala algún grado de aprobación del matrimonio igualitario aquí en el Ecuador, pero también indica que el apoyo al matrimonio igualitario, aumenta a medida que se incrementa el nivel de ingresos. También señala esta encuesta que entre las personas de menor edad, entre los más jóvenes, tiene una mayor acogida, es visto con mejores ojos. ¿Cómo interpreta usted estos datos? Bueno, es un hecho cierto. Nosotros también hemos hecho análisis en ese sentido. Nosotros trabajamos con los análisis del barómetro, con los datos que tiene el Barómetro de las Américas, y se desprende eso, ¿no? Las generaciones más jóvenes tienen una mayor aceptación hacia el matrimonio igualitario, y lo interesante, Lenin, en esto es que y esto se ha mostrado en varios estudios en Estados Unidos, en Europa, que cuando el matrimonio igualitario se legaliza, la tendencia a aceptar el matrimonio igualitario se duplica. Es decir, si ha ido disminuyendo en un porcentaje del 1 o 2% por cada año la gente que se opone al matrimonio igualitario, a partir de las legalizaciones esta proporción aumenta al doble. Entonces, probablemente en 5 o 10 años
esto del matrimonio igualitario ya deje de ser un issue y todos estemos ya conformes con la realidad de que el matrimonio es un derecho para todas las personas sin importar su orientación sexual. Doctor Moscoso, dejemos algo en claro. El matrimonio igualitario, desde la perspectiva de que es un derecho, ¿es imposible de reversar? Imposible. Imposible. Las sentencias de la Corte Constitucional ni con asamblea no son constituyente, revisables. ni con ninguna de esas otras cosas que se proponen consulta popular desde algunos sectores. Consulta popular es imposible porque y esto debería saberlo cualquier abogado Los derechos no se consultan. que medianamente conoce el derecho, los derechos efectivamente no se consultan y hay jurisprudencia en ese sentido de la Corte Interamericana y por consulta popular no se va a poder revertir. Una asamblea constituyente podría intentarlo, pero de todas formas, a pesar de que existe la posibilidad de reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional también tiene un peso específico que no puede ser soslayado por una asamblea constituyente. Arturo Moscoso, politólogo y catedrático, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias, Lenny, por la invitación. Bien, así concluimos Contacto Directo. Gracias por su sintonía. Lenin, amigos, nos vemos el próximo viernes. Será hasta entonces un buen fin de semana para todos.